para el uso que vamos a tener dentro de los sistemas de distribución, nosotros tenemos directamente el conducto de distribución del aire comprimido, todo como una superficie refrigerante. Y el agua y el aceite se acumulan a lo largo de toda la longitud. Por ello, la derivación de la línea se toma la parte superior del conducto. Esto tiene que ser para la parte superior. Debido a las condensaciones que se tienen, generalmente nosotros se nos va a acumular en esta parte los líquidos o algunas impurezas, que generalmente va a ser en la toma para la parte de herramientas, que nos va a perjudicar, ¿no? Nos va a arruinar mucho más fácil. Para impedir que la huella del conducto principal, entre en ella, ¿no? Entre directamente en la, sobre todo en la parte, por ejemplo, amigos, tanto en refinerías y en plantas, es muy importante tomar en cuenta el sistema, ¿ya? De esa manera. Purga automática. Una purga de drenaje automático nos asegura la descarga regular del agua acumulada. Son más caras de instalar que las purgas manuales, pero compensa si se consideran las horas de mantenimiento. Entonces, la purga automática durante un determinado tiempo o directamente con flotador, que generalmente realiza, de acuerdo a lo que va a suponer el flotador, acciona y sale toda la parte de los líquidos que están acumulados. Entonces nos ayuda, nos favorece bastante para que no haya mucha intromisión de los líquidos, ¿no? Pero compensa si se considera las horas de mantenimiento. O sea que muchas veces una persona tiene que pasar jalando, se olvida, pues, arruina el equipo. O imagínense un equipo parado, generalmente es costo. Y se multiplica por la cantidad de gente parada también. Entonces ahí es el problema. Además, con la purga manual, la negligencia conlleva problemas debido a la contaminación del conducto principal. Básicamente hay dos tipos de purga automática. Aquí vemos nosotros una purga automática de flotador. Tenemos el flotador, generalmente se sube, cuando llega ya está lleno, entonces acciona y sale. Directamente abre la válvula. El agua de condensación se acumula en el fondo de la cavidad y cuando sube lo suficiente para levantar, el flotador en su asiento, 41, un momento, lista. Se mueve a la derecha para abrir el asiento de la válvula, ¿no? Suspende y abre, ¿no? Y sale el aire contaminado. Entonces, para cerrar el suministro de aire, abrimos, ¿no? Entonces, suspende y luego nuevamente se vuelve a cerrar. Purga automática motorizada. Muchas veces, en cierto determinado tiempo, con un sistema de control, variacional, le da el empuje y descarga, ¿no? Tenemos la entrada y salida. ¿De acuerdo? De esa manera. El agua de condensado por medio de una leva que dispara la válvula de vástago vertical hacia una palanca. Ofrece la ventaja de poder trabajar en cualquier orientación y es extremadamente resistente a las vibraciones. Bueno, distribución del aire, la selección del tamaño de los conductos principales del aire. El tamaño del conducto del aire de las derivaciones se calcula por la limitación de velocidad del aire, que normalmente se recomienda que sea de 6 metros por segundo, ¿no? Vamos a tener la presión, el delta P de caída, el caudal que nosotros vamos a tener y el diámetro. En función de la presión y del caudal que nosotros vamos a tener, vamos a ver qué diámetro es necesario para poder realizar nuestra lesión del conducto. En este momento solamente vamos a ver la parte teórica y más adelante vamos a ver los cálculos.
La caída de presión del compresor al extremo de la derivación de la tubería no debe superar los 0.3 bar, ¿no? Entonces la caída de presión no tiene que superar eso, ¿no? Entonces puede ser 0.2 y de aquí vamos al caudal y sacamos los diámetros. Los codos y la válvula provocan rozamiento adicional que se puede expresar como longitud adicional. La selección del tamaño de los conductos se calcula con la gráfica donde interactúa, además del diámetro del conducto, la presión de alimentación, la caída de presión y el caudal de paso. Materiales para las tuberías. Las tuberías de gas estándar, conductos de tubo de acero o de hierro maleable, poco sujetos a corrosión. Tuberías de acero inoxidable se usan sobre todo cuando se requiere grandes diámetros de línea de conductos largos y rectos. Tubos de cobre se emplea cuando se requiere resistencia a la corrosión, al calor y a rigidez elevada. Tubos de goma, manguera y aire, la manguera de goma o de plástico reforzado. Es la más adecuada para herramientas neumáticas, pues ofrece flexibilidad para liberar el movimiento. Generalmente, un ejemplo muy claro también que se utiliza viene a ser en los camiones, ¿no?, de alto tonelaje, que generalmente tienen su sistema de neumático que se conecta directamente hacia los remolques o chatas que vendría a ser, y los frenos de las movilidades son neumáticos, o son unos cilindros de goma, ¿no? Entonces entra y acciona para suspender o directamente tiene unos diafragmas para poder liberar de los frenos, ¿no?, de esa manera. Tubo de PVC o nylon se usa en la indicación de elementos neumáticos. Dentro de sus límites de temperatura, presión y ciclo de trabajo, si se requiere mayor flexibilidad, se emplean los tubos de nylon de grado más suave o poliuretano. Entonces, eso. Los tipos de conexiones, vamos a ver, conexión por inserción. Esta de acá se empuja y luego se mete, ¿no? El tubo se introduce y queda firmemente enganchado y el métricamente cerrado. Está presionado por el anillo exterior cuando se atornilla la conexión, representando una resistencia extra al paso. Entonces, se aprieta, se mete la manguera o cañería que va de plástico neutral, se suelta y queda ajustado, ¿no?, de esa manera. Igual que no tiene un sistema como nipple, ¿no? Conexión por introducción presenta gran fuerza de retención y la utilización de una junta de perfil de peso asegurado. Vamos a ver un ratito. Bueno. ¿Dónde está? Aquí vemos, por ejemplo, la parte de conexiones. Esto viene a ser de PVC, ¿no? Nosotros nos fijamos aquí, se aprieta y se mete la manguerita, ¿no? Acá tenemos otro sistema de conexión, que también tenemos una T y eso. Aquí vamos a ver un sistema de filtro, que tenemos aquí, un distribuidor, estas válvulas vienen a ser neumáticas, de accionamiento. Aquí si nos fijamos, aquí entra aire también, entonces de aquí entra y sale. Y aquí tenemos sistemas de paso y los actuadores. Y aquí fines de carrera, ¿no? De carrera que aquí directamente llega, empuja y acciona, ¿no? Funciona el distribuidor y el... Conversión autoestancada tiene un mecanismo de antirretorno incorporado de modo que el aire no se escape para retirar el tubo, pudiéndose emplear un tubo de cobre, ¿no? Entonces, debe ser, ¿no? Debe ser una válvula checa. Empuja y continúa la pasada de aire,
se saca y se vuelve, retorna nuevamente y se cierra. Tratamientos del aire. Filtraje. El aire atmosférico lleva polvo y humedad. Tras la compresión, la humedad se condensa en el pozo enfriador y en el depósito, pero siempre queda algo, además de aceite y de gases del sellado. O sea, por rozamiento, ¿no? Puede ser directamente la goma que nos presentan, el packing puede ser, o directamente el desgaste de los cilindros. Generalmente los cilindros, en este caso, cilindros adaptadores vienen a ser de aluminio, ¿no? Debido al peso que tiene y el accionamiento mucho más fácil. Y aparte de eso, resistente a la corrosión. ¿Qué sucede si nosotros ponemos inoxidable en un cilindro hidráulico? Ya nos sale mucho de la cara, carísimo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es para la parte de medicinal o algo de va a estar su alimento que va a tener ahí, entonces sí se puede optar, porque se va a compensar que no arruinen el producto. Pero si es para accionamiento directamente para alguna descarga o movimientos, o cambios de movimiento dentro de un producto, una cinta transportadora, entonces no es la única manera de ponerlo más barato es mediante un cilindro de aluminio, ¿no? Para eliminar estos contaminantes es necesario limpiar el aire lo más cerca posible del punto de utilización. Para ello se emplean los filtros. Existen diferentes tipos de filtros. El filtro estándar, que directamente entra. Tenemos aquí un tipo de aleta donde choca tanto el agua de condensación o el polvo y directamente se precipita hacia la parte inferior. Y luego aquí nosotros, si nos fijamos, tenemos un flotadorcito que acciona para que pueda salir, ¿no? O directamente puede ser una tuerca o puede ser una tuerca. El filtro estándar consta de un separador de agua y un filtro combinado. Si el aire no ha sido deshidratado anteriormente, se recogerá una cantidad considerable de agua y el filtro retendrá impurezas de sodio. Entonces, entra por la parte externa y sale por la parte interna, como partículas de polvo y lodo. La separación del agua y del aceite y partículas más pesadas se produce por la rotación rápida del aire, provocando por el deflector, de lo que estamos hablando, estos deflectorcitos que tiene aquí, choca, es una especie de plástico que directamente va a chocar y eso va a hacer que se precipite los condensados y la tierra hacia la parte de atrás. De entrada, impactando contra el vaso del filtro, depositándose al fondo, pudiéndose de nada por pulga manual o por pulga automática, ¿no? Dependiendo. Filtro micrónico. Tenemos el ingreso por la parte interna y la salida por la parte externa. Entonces, debe ser el contrario. Se emplea cuando el contaminante del vapor de aceite es desaconsejable. El aire fluye desde la entrada al centro del cartucho filtrante y luego de salir. El polvo queda atrapado en los elementos microfiltrantes y el vapor de aceite y las neblinas de agua se convierten en líquido, precipitándose al fondo del vaso. Vamos a tener directamente un sistema que va a tener aquí para que pueda ingresar a esta parte para poder purgar. Por una acción coalescente dentro del material filtrado. Filtro submicrónico. Elimina virtualmente todo el aceite o partículas más finas hasta 0.01 micra. Para proporcionar la máxima protección de dispositivos neumáticos, medición, pintura pulverizada, electrostática, limpieza de accesorios, etc. Se basa en elementos filtrantes y tiene como capas adicionales con una mayor eficacia filtrante. Muchas veces, por ejemplo, cuando son los aparatos electrónicos, sobre todo los celulares, ¿no? La humedad hace que los cables que son sumamente delgados, muchas veces son cables de un material muy fino, a veces muchas veces son de oro, entonces se oxidan, ¿no? Y alguna vez que empieza a oxidarse, entonces eso se va carcomiendo, pues ahí, ¿no? Y ya no se recupera. Es difícil. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las movilidades también, cuando se meten al mar,
debido a la sal que tiene, rápidamente se oxida y ya no sirve. Entonces hay que cambiar todo el sistema porque empieza una fallita y las unidades electrónicamente son bastante sensibles. Necesita que pase la corriente necesaria, lo poco. Entonces, de esa manera hace que pueda directamente poder pasar. ¿Okay? Bueno, estaban algunos en espera. Bueno, selección de filtro. El tamaño del filtro para su aplicación depende de dos factores. El caudal máximo de aire comprimido empleado, la caída de presión máxima aceptable. Los fabricantes suelen suministrar una gráfica de caudal-presión para la correcta selección del tamaño del filtro. Necesariamente, de acuerdo al caudal que nosotros vamos a necesitar, siempre vamos a tener una caída de presión, sobre todo en el filtro, debido al vamos a tener expansión y nuevamente vamos a tener compresión. Entonces, hay esa expansión y compresión, vamos a tener posibles depresiones y ahí vamos a tener condensaciones y pérdida directamente de presión. Entonces, para eso se tiene que realizar un cálculo de acuerdo al consumo, dando el porcentaje necesario para que no nos pueda fallar, ¿no? De esta manera. Calidad del aire. Los 7 grados de filtraje típicos son los siguientes. Filtro micrónico, filtro submicrónico, filtro eliminador de olores y secador para fusión. Entonces vamos a ver, tenemos aquí un secador y los distintos tipos de filtros que vamos a tener, ¿no? Vamos a ver aquí la calidad del aire. Bueno, lo van a estar viendo todos, ¿no? Se los voy a pasar, se los voy a copiar y por eso lo que les digo es que no comenten mucho en el grupo. Si quieren comentar en cualquier cosa, háganse otro grupo. Ya les estoy diciendo porque uno les va a mandar información y cuando se llena mucho, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a borrar. Y cuando quiera buscarlo, ya no va a haber. Entonces, es preferible que solamente la información sea de materia entre ustedes y yo. ¿No? Y si quieren comentar o hacer cualquier cosa de que no tengo grupo, que no sé qué están avanzando, qué están llevando, cómo estás, que dónde fuiste, qué se llena. Y si se llena, pues se vacía, ¿no? ¿Y quién pierde? Usted. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado. Aquí ya les he pasado toda esta parte. ¿Ya? De la eliminación de partículas de polvo mayores, humedad, partículas mayores a 0,3 micrones, partículas mayores de 0,01 micrón, neblina de aceite, todo eso. Cuando son aceptables impresas sólidas al aire, eso. Y luego los ejemplos típicos, ¿no? Okay. Regulación de presión. La regulación de presión es necesaria porque a presión demasiado elevada se produce un desgaste rápido, con un incremento mínimo o nulo de la efectividad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros damos el empuje muy fuerte a un pistón, directamente va a haber cabeceo, ¿no? Va a haber un golpeteo. Entonces, al haber ese golpeteo, ¿qué es lo que hace? Va a empezar a chocar directamente en las paredes del cilindro. Y eso hace que directamente va a perder eficiencia, por una parte, y aparte se va a gastar más rápidamente. O el empuje va a ser muy fuerte y va a golpear. Entonces, si golpea, entonces directamente ya se nos va a achatar los cabezales, ¿no? El pistón. Si se echa el pistón, va a perder directamente
directamente a una apertura, va a rayar. Si raya su cilindro, va a dar fuga. Entonces. Por eso hay que ver exactamente la presión necesaria de acuerdo al uso, ¿no? No exagerar, no darle mucha fuerza porque si no sale contraproducente, ¿no? La presión demasiado baja resulta antieconómico, ¿no? Claro, porque una cosa es que vaya ahí, por eso el ensayo real de emisión que ustedes van a tener al diseño, es muy importante hacer la valoración exacta. ¿Cuál es el tiempo necesario que ustedes tienen de accionamiento? ¿No? Entonces, por ejemplo, está pasando un cajón que necesita que rápidamente le dé el golpe, ¿no? Que termine ahí y retorne. Le dé el golpe y retorne. Pero no va a ser que lento. Entonces pierde eficiencia. Por eso es lo que generalmente dentro de la industria se busca exactamente el punto intermedio real. Económico, fuerza y económico, fuerza, ¿no? Y accionamiento, ¿no? Tiene que tener muy bien calculado. O sea, para lo cual ustedes tienen que tener exactamente la visión de poder realizar. No solamente en la parte neumática, sino en la parte de transporte, en la parte de vigas. Están construyendo un soporte para el compresor. Ahora dicen, no, le van a poner una viga de tamaño, 1 metro. Al final, en vez de darle la vibración, que absorba la vibración y tenga un movimiento, entonces duro, entonces el movimiento se va directamente al compresor y el compresor va a hacer que empiece a trabajar, se va a desalinear. Y al desalinearse va a tener fugas, y al tener fugas, los golpes que va a tener, los pistones también van a empezar a vibrar. Y la vibración es como cuando uno empieza a meterle accionamiento de fuerza por fatiga, ¿no? Por eso todo exceso es más, aparte de que es antieconómico, ¿no? Parte de eso, pues, colocas una viga muy grande, tienes que reforzar las columnas. Entonces, todo tiene que estar dentro de lo necesario. Las previsiones que se van a hacer dependiendo del tamaño que se va a realizar o se va a hacer algún tipo de ampliación que se tenga previsto. Pero para lo cual uno tiene que tener la seguridad de que sí se va a hacer, porque no puedes sobredimensionar cuando después de 30 años no ha pasado nada, has perdido dinero. ¿Sí? Regulación de presión. Regulador estándar. La presión de salida se predispone regulador de tonillo de resorte para mantener abierta la válvula principal, manteniendo que fluya desde la entrada de presión P1 a la salida de presión P2. Y mediante un émbolo o diafragma, equilibrar la presión de salida contra la fuerza reguladora del resorte. Entonces, vamos a ver qué vamos a tener. Tenemos el empuje de una válvula, vamos a empujar, tenemos un diafragma, empujamos y aquí tenemos nuestro accionador, ¿no? Y tenemos un resorte directamente que es el que nosotros vamos a ver de acuerdo al flujo, ¿no? La apertura va a estar en función cómo vamos a regular nuestro aire que vamos a utilizar. Cuando el circuito conectado a la salida se encuentra a presión preestablecida, actúa sobre el diafragma, ¿no? El diafragma, creando una fuerza elevada contra la carga del resorte. Si desciende el nivel de consumo P2, aumenta ligeramente, aumenta la fuerza sobre el diafragma, ¿no? Este diafragma. Aumenta, entonces vamos a aumentar aquí. ¿Sí? Entonces, este va a ser que acciona directamente una parte y otra, ¿no? Si aumenta la presión, este va a liberar, entonces este va a regular, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Si aumenta el nivel de consumo P2, disminuye ligeramente, disminuye la fuerza sobre el diafragma, que desciende el caudal de aire, aumentando hasta equilibrar el consumo. Entonces, este diafragma es el aumenta la presión, sube este resorte, se comprime, y este por ende se libera, ¿no? Si baja la presión de consumo, entonces este directamente nuevamente va a retornar de acuerdo a esta fuerza que nosotros estamos
aplicando este resorte, vamos a aplicar y directamente va a ir regulando la presión. De esa manera, esta es regulación de presión estándar. Si el consumo de aire, la válvula está cerrada, en este caso, si nos fijamos, está cerrada, ¿no? Aquí. ¿Sí? Si la presión de salida sube por encima del valor regulado, la presión de salida se regula a un valor inferior o se reduce un pico de presión desde el actor neumático. El diafragma se eleva hasta abrir el asiento de alivio, de forma que la presión en exceso pueda ser evacuada por el orificio de escape. Entonces, directamente, ese va a regular aquí, ¿no? Y si nosotros fijamos, ese de aquí viene a ser un asiento de escape, ¿no? Entonces, voy a ver qué va a pasar. Ese de aquí va a subir, este está cerrado, aquí está cerrado, sube y va a aliviar, ¿no? Entonces, funciona como un sistema de válvula check también, ¿no? Con caudales muy elevados, la válvula se queda completamente abierta. Entonces, directamente. Regulador pilotaje internamente. Esas ya son más complicadas, ¿no? El funcionamiento es similar a un regulador de presión estándar, pero el regulador accionado por piloto ofrece una mayor precisión de la regulación, ¿no? Entonces, vamos a ver que ingresa por acá. Tenemos aquí los asientos que vamos a tener aquí, tenemos asientos aquí. También tenemos por acá una regulación y tenemos aquí el tornillo de regulación, que es el que nos va a dar a qué presión vamos a tener. Nosotros vamos presionando, entonces va aumentando la presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión va a ser mayor. Si vamos aflojando, vamos a tener una presión menor. Entonces, todo va a estar en función del consumo que nosotros vamos a tener de aire, ¿no? Con nuestra línea. Esa mayor precisión se consigue sustituyendo el resorte de regulación del regulador estándar por una presión piloto a partir de un pequeño regulador de filtraje situado en la rueda, ¿no? Y vemos aquí tenemos un piloto regular y aquí tenemos un resorte de regulación. Aparte de eso tenemos aquí otro resorte más, ¿no? Ese que va a empujar, ¿sí? Y esto viene a ser los asientos, ¿no? Los asientos nosotros. Filtro regulador. Si nosotros nos fijamos, el filtro de aire y la regulación de la presión se combinan en un solo elemento que proporciona una unidad de compacta de ahorro. Aquí hemos visto, ¿no? Vamos a ver. Así, ¿no? Se fijan, un filtro con regulador, ¿no? Ese de aquí. ¿Sí? De esa manera. El filtraje de aire de regulación de la presión se combina con un solo elemento, ¿sí? Que proporciona una unidad compacta de ahorro de espacio. Entonces tenemos el ingreso, directamente vamos a tener, aquí tenemos la separación, esto viene a ser la parte de atrapar los condensados y polvo que va a tener, y luego entra por acá y hace el sistema de regulación, ¿no? Tenemos uno y tenemos dos resortes, ¿sí? Con este vamos ajustando, vamos aumentando, aumentamos la presión, ¿no? Disminuimos, aliviamos. Generalmente hay un sistema que nosotros lo analizamos y lo vemos constantemente, es en el asunto, por ejemplo, del uso para la parte de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, el recipiente que nosotros tenemos, que nos venden el oxígeno o el acetileno para uso dentro de soldadura, nos viene de 3000 PSI dentro del cilindro. Entonces nosotros con 3000 PSI no podemos trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos un manómetro de alto y un manómetro de baja, y en el intermedio tenemos una válvula de expansión, en el cual esa válvula de expansión, nosotros, de los 3000 PSI que ingresa, tenemos que expandirlo para que podamos trabajar con 25 PSI. Y al trabajar con 25 PSI, entonces ya es mucho más fácil realizar la combustión exacta. Para realizar con 25, nosotros regulamos la entrada de combustible y la entrada de carburante. Entonces ahí tenemos la llama perfecta.
En este caso, nosotros también, de esta manera, podemos regular de acuerdo a la cantidad de equipos que nosotros vamos a tener. Podemos regular para uno o dos equipos. Si es uno solo, no le vamos a dar mucha presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a esforzar directamente todo el sistema que nosotros tenemos. Si estaba calculado, por ejemplo, para 3 pistolas que ponemos para el uso, no solamente va a funcionar uno. Entonces le metemos para las 3 pistolas, entonces que directamente se puede romper la manguera. Entonces lo que se hace, se va regulando, vamos a trabajar con una durante esta semana, se regula solamente para eso. ¿No? Selección del regulador. El tamaño del regulador se selecciona para obtener el caudal deseado para la aplicación. Es lo que estamos hablando. Con una variación mínima de presión en toda la gama de caudal de la unidad dependiendo de dos factores. El caudal máximo de aire comprimido empleado y la caída de presión máxima aceptable. Entonces, de esa manera nosotros podemos realizar. Lubricación del aire comprimido. En la actualidad, la lubricación no es una necesidad para los componentes neumáticos modernos, pero lubricados para toda la vida. Proporciona las siguientes ventajas: ahorro de costos de equipo de lubricación, sistema más limpio, sistema más higiénico, atmósfera libre de aceite, ambiente de trabajo más sano y seguro. Pero algunos equipos en condiciones extremas requieren lubricación, aumentando su vida útil. Para ello se emplean los lubricadores, que añaden cierta cantidad de aceite al aire comprimido. De lógica que las unidades de mantenimiento, que se les llama, generalmente se le coloca No, ingeniero. es la primera vez que están llevando. Sí. Pero están charlando. Pero uno ya están en el 9º semestre, ¿no? ¿O no? Porque esta materia es del 5º, ¿no? ¿O de qué semestre es? El séptimo. Los Séptimo. electrónicos de séptimo. Octavo semestre. Octavo. Sí. El octavo para eléctrica. Sí, lo que pasa es que esa materia se lleva en las 4, en electromecánica, en mecánica, en eléctrica y en electrónica. Y dependiendo de qué materia, algunas llevan en el séptimo y en otras en octavo. O sea, los electrónicos. Está bonito para que hagan su proyecto de grado, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba en la parte de equipo pesado.
2 años, manejaba el Automation Studio. Y hacíamos el control. Muchas veces teníamos problemas con tanto excavadoras como las motoniveladoras. Entonces ahí manejamos todos los sistemas de controles que hacíamos hacíamos las simulaciones para ver las presiones que se tenían. El único inconveniente. ¿Cómo? Dime. Sí. Me repito. Hacíamos directamente todo el sistema. De ahí era lo que nosotros teníamos directamente hacer los sistemas de control. En ese programa manejaba Josip, tenía su software. Y hacíamos toda la parte de diseño de una excavadora donde hacíamos el accionamiento, la parte eléctrica y la parte electrónica. Con Josip se movía, giraba. Y es muy bonito, ¿no? Ahora ya lo que pasa es que no se consigue ese programa lindo sería que lo pueden conseguir ustedes, ¿no? Para 64 bits. Muy interesante. Hay otro también, como por ejemplo, para hacer la parte de conexiones, que se llama el CADWare. Para la parte de ahí maneja con toda la parte de normas, ¿no? Maneja ahí toda situación. Después hay ¿Esos otros programas son para sistemas neumáticos? No, son para conducciones. A ver, les voy a mostrar algunos, por ejemplo. Vamos a ver. Se distrae un poquito. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes la pantalla de mi máquina, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el cruising, hidráulica y el neumático, ¿no? Tenemos el MaxCAD, AutoCAD 2021, el SolidWorks, CADWorks. Luego tenemos aquí edificios. Bueno, aquí hay, a ver, Reflection, otro simulador. Ofical, Pipedat, Working Model, TurboFlow Plan, otro simulador con conversor de unidades. Bueno. Y después MISCAD. Casi la mayoría, no, lo que pasa es que no he instalado, no sé mucho, he hecho la habilitación de mi máquina. Este es interesante también, ¿no? Este también es bonito. Por ejemplo, aquí ustedes ven, ecuación de polinomios. Polinomios, fracciones, decimales, determinantes, matrices, números complejos, ecuación de segundo grado, ecuación de sistema de ecuaciones, ecuaciones gráficas. Eso en la parte de ecuaciones y funciones, ¿no? Físicas y químicas. Eléctrica, cinemática, estática, dinámica, choques, campos, óptica. Ya, algo lo sabe. Latino. Entonces, luego por ejemplo, cuando se utiliza toda la parte de accesorios para la parte de instalaciones, brida
Aquí tengo, según la ASME 16.5, aquí vamos a ver, tenemos las bridas, la Quell-Diney, el Slip-On, la Fry. Aquí tenemos distintas series, serie 150, serie 300, 400, 600, los diámetros que tenemos hasta la 24. Tenemos los fittings, como por ejemplo los codos de 45, tenemos codos de 90, estándar, y los distintos escudos que vienen a ser 10, 20, 30, 40, 50, hasta el 100, hasta el XX, etc. Luego tenemos aquí la parte de empaquetaduras, válvulas, cañerías, pernos, strainers, deben ser derivaciones y algunas otras cosas. Son software, ¿no? También hay otro del RAN Element que viene a ser este. Bueno, el tecla no lo tengo instalado, lo voy a instalar. Luego el tipo flow. Y esto viene a ser, por ejemplo, de neumática, esto, ¿sí? En el cual nosotros vamos a ver. Vamos a ver un demo, bueno, un pequeño más. Aquí está. Vamos aquí. ¿No? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que realizar. Entonces, tenemos el sistema neumático, viene a ser compresor, el sistema de válvulas, este viene a ser neumática y mecánico, el actuador de simple efecto, este con simple efecto con retorno. Entonces, vamos a ver. Entonces, el accionamiento, ¿no? Esa viene a ser la parte neumática. Y aquí está todo, la parte de elementos de alimentación, todo lo que tiene, los actuadores. Ahora lo que yo solamente le doy la parte básica, ¿no? Y ustedes son los campos que tienen que descifrar. ¿Lo ve? Así es, ¿no? Por eso es bueno hacer el ejemplo. Se le dije. Sí. Y bueno, Ingeniero, ¿qué versión del FluidSim vamos a ocupar? 4.5, no hay más, ¿no? Eso ustedes lo pueden bajar. Bueno, lo consigue gratis, ¿no? Y hay un montón otros de sistemas de control de electrónica, igual mucho más sencillos para poder manejar, ¿no? Pero el mejor que siempre, hasta el que he visto, es el Automatic Insert. Ese es el muchísimo más perfecto. Ok, continuamos. Lubricadores proporcionales, ¿no? Entonces aquí tenemos, si nos fijamos, esto funciona con un tubo de pitop, que para arrastre hace la lubricación, ¿no? Con sistema de control, ¿no? Se crea una caída de presión entre la entrada y la salida proporcional al caudal, haciendo subir el aceite del vaso al visualizador de goteo, ¿no? Lubricadores por inyección, aire piloto, aceite, ¿no? Con una señal de presión se acciona el pistón de una pequeña bomba de vástago e inyecta pequeñas cantidades de aceite, ¿no? Entonces va a entrar el aire piloto y directamente aquí el aceite va a ser para lubricar. Lubricadores de microniebla. Nosotros vemos aquí que directamente tenemos el tubito, que es el que va a hacer el accionamiento para poder lubricar. El aceite dosificador, en lugar de entrar directamente en el torrente de aire, lo hace hacia una tobera y en dirección del depósito de aceite, quedándose retenidas las gotas más gruesas y asegurándose una pulverización más fina. Esto generalmente lo realizan para que
con aceite limpio, y para poder realizar una buena lubricación, los martillos, las pistolas neumáticos. Esto nosotros lo utilizamos en la parte en la rampa de sacrificio de fluidosa y así. Sistema de lubricación centralizada se basa en hacer burbujear el aire en el lecho de aceite, se quiere hacer burbujear para que salga. Después se provoca una diferencia de presión para garantizar el burbujeo. Bueno, actuadores neumáticos. Funcionamiento. Los cilindros neumáticos son elementos neumáticos que transforman la energía potencial del aire consumido en después en estabilidad, ¿no? Bueno, ya saben cómo funciona un cilindro hidráulico, ¿no? No tienen problemas. A ver, hablen ahora, si no pasa. ¿Qué pasó con? ¿Tú eres de eléctrica, mecánica o electrónica? Ah, de electromecánica, ya debería. ¿En qué semestre? Octavo, escucha. Séptimo, ¿no llevan acaso equipo pesado? ¿Llevan, no? ¿O no? ¿No llevan equipo pesado? No llevamos ingeniero. A ver, en la materia. Ingeniero, que se habla de esto. ¿En qué? En elementos de máquina, ¿no? Resistencia, bueno, no es resistencia. Elementos de máquina y... Es igual como la anterior vez. ¿Hidráulica han llevado hidráulica ustedes? ¿Ah? Sí, hemos llevado. ¿Qué han llevado en hidráulica? A ver. A ver que se acuerden. ¿Qué fue? Ingeniero, se habla poco de esto, solo en control moderno no se habla. No, pero hidráulica han llevado, ¿no? Han hecho hidráulica. Se habla de hidráulica, sí, los cilindros. Habla de máquinas hidráulicas. Máquinas máquina hidráulicas, hidráulica. bombas. Para los electromecánicas es el séptimo igual. ¿Lo están llevando recién o? En mecánica de fluidos se ve el principio de funcionamiento de pistones de cilindros. Claro, pero lo que les digo ahorita en hidráulica, ¿qué han llevado en hidráulica? ¿Por qué están llevando hidráulica? ¿Qué han llevado? ¿Ah? Igual yo creo que la mayoría de recién la estamos máquinas hidráulicas, turbinas. Igual es de séptimo semestre, máquinas hidráulicas, mecánica y hidráulica. En hidráulica más no vamos al mecanismo del fluido, ingeniero. Por eso, ¿qué cosa? Sus ¿Han hecho? Sus densidades, sus propiedades. ¿No hacen turbinas? Turbinas hidráulicas, bombas. Máquinas, sistemas hidráulicos, llevamos eso. En hidráulica vemos una parte, digamos, de la parte de bombas, pero en máquinas hidráulicas se lleva bombas, ¿no? Turbinas, como pasaflujo, teoremas de Bernoulli. Pero han hecho algún diseño, ¿no? No. No se le quedó nada, pues se me olvidó. ¿Cómo es? Más no íbamos a calcular los caudales, la potencia, eso no íbamos en máquinas, en bombas, más que todo, ¿no?
A ver. Eh, yo me acuerdo cuando yo di un semestre de aquí, por ejemplo, hay un informe de los compañeros en la parte de bombas por golpe de ariete. No, eh, ¿no? Luego, turbina Francis, Dios, esta era la turbina Francis. Ingeniero, eso de las bombas que usted está mostrando es de la parte de máquinas hidráulicas y en la parte de turbinas llevamos en la parte de central hidroeléctrica, lo que ahorita el ingeniero Ibercruz. Máquinas hidráulicas, era así, todo lo que... no recuerdo dónde está. Los voy a mostrar. No. Han hecho un video de eso. Esto era todo el contenido. Presentación, turbina hidráulica, turbina Pelton, bombas hidráulicas, bombas de soluciones, una cosa así han hecho. De cucharillas. Más o menos algo así. Les voy a mostrar el video. Súper bonito, interesante. Ahí está, lo tengo ahí en la Politécnica. Es bien, mucho más, mucho mejor es cuando uno realiza un proyecto. Lo verifica, lo ve, lo realiza. Lo que a mí me gustaría hacer es la instalación de toda la parte, pero antes quisiera verlo, es el laboratorio que ustedes tienen en el parque industrial. Hacer un sistema de distribución, dejarlo para que puedan colocar un tanque de pulmón y hacer la distribución con unas 3 o 4 cañerías aproximadamente, de media nomás, y hacer distintas variantes para usos que se puedan dar. Y automatizar, colocar directamente toda la parte de sistemas de control, ¿no? Manómetros, flujómetros. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto la parte de ingeniería química, el módulo 260 al lado, ¿no? ¿Han visto Sí, ingeniero. la parte de tratamiento de aguas? Sí, ingeniero, está allá atrás del 260. Claro, todo eso lo hemos montado con la parte de los ingenieros químicos. Han hecho obras civiles, obras mecánicas, instalaciones, han hecho decantador, desgrasador, aireador, procurador, luego logrador y así. Dime, Guillermo, ¿qué dices? Fue un error, ingeniero. Entonces fue eso, ¿no? Y increíble. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Esto de... perdón. Aquí está.
Y como siempre, ¿no? La universidad, o sea, yo tengo solamente una materia que doy en la universidad, ¿no? Y bueno, clases. Eh, que es la materia de soldadura en la Politécnica. Y los demás solamente les apoyo, ¿no? Ya. Pero antes me apoyaba con la parte de seminario, ¿no? Pero la decanatura hizo observaciones que no podía dar seminario porque me daba una materia que, bueno, iba a estar peleando. Por ejemplo, aquí, ven, ¿no? Si se fijan aquí, clases. Seminario, yo he dado clases, seminario desde hace 15 años, ¿no? Ahí en química, ¿no? La mayoría son químicos y era el único mecánico que va, ¿no? Por ejemplo, de mecánica de fluidos, ahí está. ¿Mm? Así, esos son los planos que elaboramos, ¿no? Este es el sistema de control, una, es un equipo de práctica para hacer de fluidos que son en distintos tipos de diámetros, ¿no? Sistema de control, ¿no? Las líneas que se realizan, distintas en PVC, en galvanizados, para ver las caídas de presión, los tanques desarrollados, todo. Eso es de mecánica de fluidos. Este era, por ejemplo, esto viene a ser toda la parte del sistema de tratamiento de agua que se realizaba. Aparte de hacer la parte del sistema de controles, estamos haciendo la parte de automatización, de llenados y verificación de cada uno de los sistemas que puedan realizar el funcionamiento y corte de acuerdo a las condiciones. Bueno, aquí bueno, se ve, aquí está. Por ejemplo, el caldero, ¿no? Por ejemplo, el caldero, eléctrica, conexiones de las bombas que tenía que realizar, cada uno de los sistemas, todo bajo norma, ¿no? Eso es lo que los planos de instalación eléctrica isométrico, bueno, planos de detalle, no todos, los isométricos, ¿no? Aparte de eso, haríamos reporte diario de obra también, ¿no? Todos los reportes que se hacían el día, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, aquí está toda la parte de actividades que se realizan en cada uno, en costos, tiempos, el día uno que se hizo, quienes participaron, qué hicieron. Eso ustedes no lo ven de vez en cuando que sea trabajando, ¿no? El programa, levantamiento de preventivas, lista de materiales, plan de ejecución y metodología, planta de agua, bueno, se estableció, y así. Grupo 4, plan, ¿esto qué es? Estas son vamos a hacer la instalación y movimiento del intercambiador de calor, el intercambiador de placa, la torre de destilación, planitos. Bueno, cubas, y cada uno tenía pues su forma de presentación, ¿no? Vamos a ver, si lo tengo por acá. Anteriores, a ver. Bueno, módulo 2019, hay precomisionado, comisionado, puesta en marcha,
Cualquier módulo, grupos, informe. Vamos a ver. Bueno, ¿no? Así. O sea, cada uno tiene informe, organigrama, flujograma, cronograma, cuadro de material, procedimientos de seguridad, planes de seguridad, plan de calidad, planos de proyecto, estado de equipo, levantamiento preventivo, carga de equipo, reportes diarios de obra, procedimiento de compra y procedimiento de trabajo. Cuando ustedes entren a trabajar dentro de una empresa, tiene que hacer todo eso. ¿No? Bien, Marco, esa es bien la ingeniería básica, ¿no? Organigrama, cómo estaba, cómo organizaba su personal, qué hacía cada uno, el programa de acuerdo a las actividades. Y eso tiene que elaborar ustedes, pues, ¿no? Recordar su proyecto. Aquí está el cronograma en proyecto, los cuadros de materiales también que tienen que elaborar, ahí están. Los materiales de acuerdo a las especificaciones. Ahí están los procedimientos de seguridad, también. Planes de seguridad, plan de calidad. ¿Qué quiere decir el plan de calidad? Tienen que saber qué tipo de materiales de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la norma que se va a presentar. Entonces, tienen que saber cómo va. Guillermo, ¿sigue o ya no ya? ¿O te equivocaste otra vez? Voy a quitar los platos. Ahora, bueno, ya después cuando veamos, les voy a mostrar cómo se realizan las líneas de manera sumamente sencilla. Funcionamiento. Bueno, unos 10 minutos más. Los cilindros neumáticos son los elementos neumáticos que transforman la energía potencial del aire comprimido en desplazamiento lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, la presión que estamos metiendo viene a ser fuerza sobre aire. Bueno, 5 minutos más. ¿Qué quiere decir? Tenemos el cilindro, tenemos el pistón. Metemos presión, lo mismo que motor a combustión. En combustión metemos una combinación de energía química, que se transforma en energía calorífica, y la energía calorífica se transforma en energía mecánica, ¿no? Al explotar, empuja. En este caso metemos aire a compresión, debido a la expansión directamente que tiene los O-ring o los packing dentro del pistón, y empuja. Entonces que de acuerdo a la presión va a dar una determinada carrera, ¿no? Porque se va a llegar a expandir y luego termina, ¿no? Y luego, si es de doble efecto, hacia el otro lado. Pero si es de simple efecto y tiene resorte, empuja y el resorte lo vuelve a soltar. Para ello dispone de una camisa hermética cerrada, cuyo interior se encuentra un émbolo, o pistón, que se divide inferior de la camisa, dos cámaras cerradas, sobre lo que actúa aire comprimido. A la hora de introducir aire comprimido a una determinada presión por una de sus tomas en una de sus cámaras, este ejerce fuerza sobre el émbolo, produciendo desplazamiento lineal a lo largo de una carrera, llevando el émbolo a la posición contraria. Para regular la fuerza que ejerce en el cilindro, basta regular la presión de aire comprimido con que se alimenta. Entonces, lo que vemos el regulador de presión, vemos la presión de fuerza sobre aire. Si nosotros queremos saber qué fuerza vamos a tener, tenemos la presión que tener y tenemos el área de acuerdo al diámetro del cilindro. ¿Ok? De esa manera. Para regular la velocidad de acción de un cilindro, basta regular el caudal de aire comprimido con que se alimenta, ¿no? El caudal viene a ser velocidad por el aire. Vemos la velocidad, el caudal sobre el aire. Entonces nosotros, de acuerdo a la presión, podemos obtener el caudal en sí para poder sacar exactamente a qué velocidad vamos a sacar ese cilindro. Y basta, ¿no? Los cilindros neumáticos pueden adquirir elevadas velocidades de funcionamiento y desarrollar elevadas fuerzas de choque al final de la carrera. Para impedir en el cilindro de los elementos móviles se emplean amortiguadores, que pueden ser de 3 tipos diferentes. Por ejemplo, en Fluidosa, trabajé ahí, nosotros teníamos una máquina que hacía las hamburguesas, las formadoras que se llaman. Era un sable, ¿no? Un sable con su equita acá, ¿no? Y por acá venía la masa.
Entonces, entraba un cilindro hidráulico, comprimía, llenaba el sable, y para terminar de llenar teníamos un recipiente de nitrógeno, que se le daba el empuje final, que hacía y llenaba. Y el sable se iba así. Llegaba a la orilla y allá tenía una copa, le daba a la hamburguesa, caía y volvía. Y caía la hamburguesa, ¿no? Iba la cinta transportadora, llegaba al final en un cilindro hidráulico que iba despacio, llegaba al final, un fin de carrera, descargaba una línea de 10 hasta 15 hamburguesas. Lo mismo se ocupa para distintos tipos de cosas. Entonces, de esa manera, ¿no? La amortiguadora elástica generalmente viene a ser una goma que se presenta aquí para evitar el choque muy fuerte. Se emplean en los cilindros más pequeños, que mueven elementos relativamente ligeros. Un anillo elástico de goma colocado en el émbolo es el encargado de absorber el choque para impedir que el cilindro se dañe internamente, ¿no? Aquí tenemos amortiguadores neumáticos regulables. Se emplean en los cilindros más grandes, consiste de acelerar el émbolo en la parte final de la carrera, para ello se empieza aire de escape, ¿no? Entonces vamos a tener aquí que generalmente va a cerrarse, cosa de que trate de que no llegue al final. Entonces se comprime eso y queda ahí, ¿no? Aquí uno dice, entra en la junta de amortiguación. Aquí, 2, vendría a ser, aquí, ¿no? Esta parte, ¿sí? La entrada en el aire de la dirección contraria la realiza normalmente, ya que la junta de amortiguación, 1, y su forma de actuar con una válvula antirretorno, dejando pasar el aire en esta dirección e impidiendo la dirección contraria. Va a entrar aquí, sale una parte, pero otro va a entrar aquí y se va a comprimir. Entonces, eso nos va a ayudar para amortiguar, ¿no? Lo vemos, está amortiguando, ¿no? Los amortigua y esta es la valvulita que está, cuando empuja, está cerrada, se llena, y cuando empieza a empujar, entonces recién acciona hacia otro lado. Amortiguación, estos son los amortiguadores hidráulicos. Se emplean en la aplicación donde exista problema frenado de masa con sus puntos finales de carrera. Por el diseño de su orificio nos permite obtener un nivel de sección óptimo, pero adecuado en cada caso de carga, sin necesidad de ningún tipo de regulación. La instalación de amortiguadores hidráulicos se realiza en el exterior. Entonces, vamos a ver aquí, empujamos, empieza a bajar, y luego aquí tenemos un fluido directamente de retorno, ¿no? Y aquí, si nos fijamos, tenemos unos sellos, ¿no? Que directamente eso nos está ayudando para que el aire directamente accione. Estamos accionando, y aquí entonces ya se contrae el texto. Cilindros neumáticos hay de simple efecto, de doble efecto, cilindro con vástago, cilindro sin vástago. Simple efecto es que tiene al un lado acciona para un lado, al otro lado tiene un resorte. Doble efecto que tiene ambos lados entrada que hace para cilindro con vástago que tiene un vástago de salida. Por ejemplo, los amortiguadores de las movilidades, ¿no? Y otros sin vástago que directamente no vamos a ver más. En este caso tenemos el vástago, aquí tenemos el pistón, donde tenemos una junta, aroma magnético, anillo guía, ¿no? Este generalmente es de teflón, este viene a ser de bronce, y este viene a ser de polipropileno. Aquí tenemos toma de versión, el ingreso, aquí tenemos otro ingreso, este de doble efecto estamos indicando, este viene a ser la culata, el émbolo, esto es para armado, son los tirantes, en este caso viene así con pernos, otro puede tener solamente tapas, ¿no? Toma delantera, culata o vástago delantero, aro guía del vástago y el vástago. Esto es para colocar cualquier tipo de acción. Entonces tenemos que falta, ¿no? El vástago, aquí tenemos este de simple efecto, ¿no? Si nos fijamos, aquí entra el aire, aquí no tiene nada, ¿no? Y aquí tiene el resorte. Entonces empuja, se libera, retorno. Empuja,
Este es con un resorte. ¿Ya? Cilindro de doble efecto es que ingresa por acá y tiene otro resorte. Y este viene a ser el basta, ¿no? Directamente hace la acción. ¿Ok? Ahora ya lo conocen. ¿Sí? ¿Mm? Sí, ingeniero. Listo, tengo un minuto. ¿Algún comentario que dicen? ¿No hay comentarios? Se puede. ¿Se entendió la clase, Inge? ¿Qué más? Una consulta. Por ejemplo, en el caso de los eléctricos y electrónicos, ¿qué vendría a suceder? Porque en esta área casi no tenemos nada, digamos, de conocimiento, casi nada. Pero, sin embargo, tienen que tenerlo, ¿no? Porque, ¿qué sucede, por ejemplo, no? Ustedes, para poder realizar directamente todo este sistema de controles, tendrían que saber exactamente cuál es el tipo de trabajo que va a realizar. Entonces, al saber el tipo de trabajo, tienen que hacer el accionamiento de cada uno de estos links. Entonces, van a tener que buscar hacer la instalación electrónica para los sistemas, por ejemplo. Puede tener fin de carrera. Los fin de carrera directamente de acuerdo al accionamiento que va a tener el cilindro. Para tener eso, usted tiene que diseñar y saber cuál es la longitud. Para lo cual ustedes podrían realizar el proyecto directamente. Bueno, ¿quién preguntaba? Rafael, ¿tú eres? ¿Pero la parte electrónica? Yo preguntaba, Inge, en esa área. Brando. ¿Sí? Exactamente, ingeniero. Sí. Es lo mismo, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico, ¿no? Pero sin embargo, yo preparaba ingeniería y preparaba presupuestos y sistema de control dentro de para IPF Transporte, refinación, Chaco y otro brazo, ¿no? Sin embargo, yo tenía que saber la parte de obras civiles, obra eléctrica, obra electrónica, sistema de control, todo. ¿Por qué?
Porque para realizar cualquier tipo de control no vas a ir a decir, no sé, no hay no sé, tienes que sí o sí saberlo, ¿no? Desgraciadamente es así. Entonces, por lo menos tienes que leerlo y empezar a coordinarlo para poder hacerlo. Tiene que ser un sistema de instalaciones, por ejemplo, de neumáticas, dentro de un sistema de controles de carpas, por ejemplo, por peso o de paquetes, para poder diferenciar, o directamente de frutas que van a hacer. Es decir, fruta de tal tamaño va a entrar aquí, fruta de tal tamaño aquí, entonces van a ser directamente los distintos sistemas de control. Entonces, para el cual tú tienes que agarrar y juntarte con con los otros mecánicos, o directamente tú haces el accionamiento. El accionamiento no es nada complicado o difícil. Pero dentro de tu sistema de control, eso sí, hay un poquito más activo de que cosas que tú vas a agarrar y vas a tratar de darle el punto clave para que todos los accionamientos estén completos. Entonces, es muy importante llegar hacia la optimización y a la automatización dentro de ese proyecto, ¿no? ¿Te parece? Inge, yo creo que, como usted dice, es algo complementario, ¿no? Todos estos temas, o hasta entre caseras, ¿no? Pero el problema es más allá lo básico. Bueno, yo creo que el conocimiento que deberíamos adquirir debería ser un poco más profundo, ¿no? El funcionamiento de un cilindro, digamos, desde adentro no tenemos nada de idea, ¿no? Pero ya otros lo tienen y se les facilita, ¿no? Por ejemplo, en la parte de control, tendría que desplazarse, toda esa situación, sí lo podemos hacer, ¿no? Porque es algo básico, como usted lo menciona. Pero más allá, digamos, entrando un poco más a profundidad, ahí es donde nos colgamos todo. Bueno, en mi área, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, tú como la mayoría, bueno, como ingeniero, solamente tienes que tener el principio, el conocimiento de funcionamiento, ¿no? Que es lo primordial. Porque en sí, la reparación y el desarmado y todo lo demás, entonces no lo vas a poder hacer. Eso, ni tampoco el mismo ingeniero electromecánico, ingeniero mecánico y todo lo demás. Simplemente tienes que tener conocimiento de cómo es el funcionamiento y cuál es el accionamiento que va a tener. Y darte ya la capacidad de poder decir, voy a necesitar levantar este tipo de peso y lo voy a diseñar de tal forma, tanto de diámetro, tanto de carrera, para poder realizar el diseño en sí. Pero simplemente estás dando los parámetros básicos para poder desarrollar. Ahora, a partir de ahí ya empieza de tener conocimiento más o menos superficial del accionamiento, entonces de ahí empieza a decir, ¿en qué tiempo voy a llenar eso? Entonces ya ahí empieza a funcionar tus tiempos de accionamiento. Es lo mismo que le decía la anterior vez. Por ejemplo, para diseñar un puente grúa, nosotros no hacíamos directamente ver la carga, qué va a hacer. No. Lo que nosotros hacíamos es análisis de tiempo de cada una de las actividades. Por ejemplo, enganchar, ¿qué tiempo? Levantar, pausa, levantar, llegar, parar, desplazarse, porque no vas a agarrar y vas a ir y no te vas a desplazar, porque entonces va a balancear tu carga, ¿no? Entonces tienes que levantar, llegar, desplazar, llegas allá, para. Entonces, todos esos tiempos, ahí entonces ya puedes diseñar tu sistema de elevación que vas a tener y tu sistema de desplazamiento de acuerdo a los motores que vas a tener. Pero ya, hay una cosita ahí, por ejemplo, que simplemente en esa parte ya entraría la parte de resistencia, que va a ser la resistencia del cable para poder elevar. Pero sin embargo, la parte del sistema de control, de diagramación, cómo vas a hacer para hacer todo el diseño, tienes que darle las pautas necesarias. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un sistema de movimientos dentro de una cinta transportadora. Va a ir estas pilas, ¿no? Así, va a ir las pilas. Entonces ahí tienes que sacar directamente tus puntos de accionamiento. Cuando empezamos. Va a llegar aquí, así. Ahí ya te estás accionando y estás dando a conocer un tipo
de movimientos de sensores que tú vas a tener cuando llegue ahí. Empieza a desplazarse, entonces ya tienes que dar el inicio, cuánto va a ser, qué velocidad va a tener, entonces empieza a moverse. No vas a agarrar y decir, no, le meteremos más una cinta transportadora o algo bastante grande. No. Entonces, ¿no? Llega a este punto, ¿en qué tiempo ha recorrido? Entonces, ese tiempo que llegue, antes de que llegue ese, ya tienes que hacer el diseño de que cuando llegue aquí, te va a dar el empuje. Entonces, ya tienes que diseñarlo, tus sensores que van a estar elaborados para que tú agarres y lo desplaces, ¿no? Entonces, electrónicamente ya tienes que tener on, off, ¿no? O 0, 1 que va a dar. Entonces, llega ahí, justo en el mismo momento tenía esa acción. Posiblemente sea un cilindro muy pequeñito para darle el movimiento, porque el pequeño es, pero si es grande, entonces la carga más grande. Y el tiempo de encuentro es más grande. Entonces, tienes que planificar directamente las actividades en el cual tienes que hacer un flujograma, un diagrama exacto para dar un cronograma de actividad de ese proyecto. No, interesante, o sea, es hacer ingeniería, ¿no? O sea, el conocimiento real de cada una de las actividades. Y si te muestro un montón de cosas así, por ejemplo, de proyectos que se presentan, un montón de cosas. Cosas que uno a veces ni se imagina. Dice, ¿qué es esto? Llega directamente a tener unas cosas que tú te quedas un poco medio ya temblando, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los últimos, unos de los proyectos. Vamos a colocar esto aquí, rapidingo. O sea, cada cosa que esto vamos viendo no es porque directamente no se va a aplicar, entonces tenemos que aplicar, tenemos que verlo de esa forma. Entonces, es muy importante realizar cada una de esas actividades, porque eso está dentro del documento que les he pasado, ¿no? Y es muy importante tenerlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver situaciones. Bueno, vamos a ver 2014. Bueno, aquí vemos las licitaciones. Por ejemplo, aquí EPC, Termoeléctrica Guarnes, Trampas de Chancho, Ingeniería de Detalle, mantenimiento, así. De hecho, son todas para la parte ¿cómo se llama? De IPF de transporte, ¿no? Ese es el 2014, ¿no? Aquí, documentos recibidos, por ejemplo, aquí, reglamento de introducción, formato, reglamentos, ¿cómo es? Impresión pliego. Ahí está. Vamos a ver el pliego, ¿no? Simplemente. Este es un pliego, ¿no? Dice, construcción de luz de 10 kilómetros, proyecto de expansión de... Si te fijas aquí, empiezas a ver. Aquí viene toda la parte que es el contrato. Generalmente viene así, ¿no? Todo lo que es el contrato. Donde tienes que revisar para ver qué cosas lleva, ¿no? Si hay eléctrica, si hay electrónica, ¿no? Aquí el objeto, una forma de cuándo es la revisión, garantía de seguridad, invitación. Vamos a ver. Aquí está. El objetivo y el alcance. Aquí, por ejemplo, te dice, documento componente del pliego técnico, ingeniería de detalle del proyecto, plano, documentación, elaboración de IPF de transportes a través de SIGNA. ¿Quién lo ha hecho? La ingeniería básica. Tus reglamentos que tiene que tener, gestión social, especificaciones técnicas de pintura, estándares de dibujo y topografía. Entonces, esta ingeniería básica es la que tienes que revisar. Esta ingeniería básica puede haber instalaciones superficiales, puede haber instalaciones civiles, obras civiles, instalaciones mecánicas, instalaciones electrónicas, eléctricas y un montón de cosas. Entonces, tienes que saber interpretarlo todo. No, si tú estás haciendo directamente un sistema de parte electrónica, tienes que saber la parte mecánica, tienes que por lo menos idear la parte mecánica, ¿no? Para poder revisar. Y así te entrega materiales y transportes,
Aquí tubería provista por transportes, todo lo que te va a entregar, ¿no? ¿Cómo tiene que estar el proyecto? Logística, producción, material, construcción de obras especiales, protección catódica, ¿ves? Ahí hay el parte de pruebas, sistemas de aterramiento, de comisionado, puesto en marcha, estoy dando cómputo métrico y la tabla, ¿no? Entonces, cada uno de esos, por ejemplo, aquí, levantamiento preventivo y restauración, cruces de perforación horizontal, cruces de infraestructura de perforación. Hasta, mire, tienes que ir a hacer charlas directamente con la gente de social, ¿no? Porque no puede ir y meterte así, no, tienes que hablar con ellos. Pendientes naturales, cruces de obras civiles, badenes, cruces de aguas menores, cruces de operaciones pilotos, cruces de caminos, cruces especiales, cruces de talud, infraestructura, redes, arenas sensibles. No, todo, ¿no? Entonces, eso es lo que viene dentro de la parte de ingeniería que vas a tener. Ahora vamos a ver de administración, producción de combustible, obras civiles, obras eléctricas, producción de zanja, señalización del DVD, trampa de sectora, obras mecánicas, revestimiento de junta soldada, instalación de supervisión de trampa, instalación de supervisión de trampa, aquí está. Instalación de supervisión de estación de medición guardia. Tuberías, instalación de instrumentación local. ¿Ves aquí? Instalación de instrumentación local. Tienes que verlo. Aquí, instalación de instrumentación, lo mismo. Ahí que llevan, ingeniero, en instrumentación. ¿Cómo? Ahí que llevan en instrumentación. O sea, la parte de instrumentación directamente hay que ver todo lo que se relaciona con sistemas de control, ¿no? Hay sistemas, por ejemplo, hay válvulas que son accionados eléctricamente o directamente los sistemas de superficiales que van a tener. Entonces, ahí, claro, todo eso, ¿no? Válvulas de control, ahí tienes que llevar las electroválvulas para que abran las válvulas, hagan pasar el aire y todas las cosas. Entonces es bastante, a ver, bueno, ¿dónde están los planos? A ver si los puedo. Sin anexos. Planos técnicos en PDF. ¿Ves? Aquí, mira, dice índices, procesos, instrumentación, mecánicos, civiles, cruces especiales, topografía, proyecto metódico y tipos. Instrumentación, vamos a ver. ¿Ves? Diagrama de instrumentación. Bueno, no se puede ver, pero lo abrimos. Necesitamos. Un pin ID. ¿No? Aquí, si se fijan, directamente aquí vas a ver. Ahí tiene las válvulas, aquí tiene el sistema. A ver, aquí también tiene el sistema de control, aquí tiene el sistema de control. ¿Dónde va? Vamos a ver otro. Diagramas de instrumentación, símbolos de instrumentación, típicos de instalación. Por ejemplo, los típicos. Así, ¿no? Sistemas de control, ¿no? Y así, o sea, hay muchos que son EPC, entonces sí o sí se tiene que resolver. Y te mandan un plano donde está toda la parte de señalización. O sea, del control, ¿no? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, aquí te dice repetidor de corriente, selección de señal, traductor de corriente. No se ve, ingeniero. Transmisión de corriente. Perdón. No se ve. Ahí está. Ahora sí. Ahí están los sistemas de control, ¿no? Relay función. Totalizador, selección de alta señal, repetidor de corriente, transmisión de corriente, la señalización. O sea, la simbología, ¿no? Que te va indicando cuáles son líneas de proceso futura, unidad de paquetizada, instalación de aislación,
Aquí, por ejemplo, plato orificio, medidor de turbina, medidor ultrasónico, medidor másico, plato de pieza, paleta ciega, paleta... Nada. O sea, no es una sola cosa, es un montón de cosas. Entonces, tienes que tú más o menos idearte para poder desarrollar. Porque si no, estamos fritos, ¿no? Imagínate, no hay electrónicos, se te fue la licitación. Y ahí se está jugando por lo menos son 5 millones de dólares. Y esta licitación nosotros sabemos, ¿no? Esta la ganamos. Creo que sí. A ver. Y los mecánicos, si te fijas así, estación Colfa, estación Guard. Vamos a ver. Aquí donde están los planos. Mecánicos, no están en otro lado. Ingeniería ambiental, topografía. No está aquí. La propuesta, está la propuesta. Todo tiene componentes, ¿no? Plan de ejecución, caracterización, carta de compromiso, cronograma, cuadro de propuesta, carga, globo, matriz de responsabilidades, no ejecutiva, plan de calidad, plan de ejecución, planilla, plan de cotización, presentación de luz, o sea, lo que seamos, ¿no? Esto, la presentación es lo que uno realiza para presentar a la gerencia, ¿no? No para el yacimiento, sino para la gerencia. Entonces, cada cosa tiene que ser, ¿no? Registro, no, está todo, ¿no? No se te va nada, mira. Aquí, por ejemplo, está la variación que tiene en todo lugar que vas a y generalmente, últimamente pedían con el ArcGIS metido ahí a toda la parte del punto de elaboración y me metes ahí y tú dices, ¿dónde está? Está desarrollado en tal punto. ¿Qué hicieron ahí? ¿Qué hizo obra mecánica, obra civil? ¿Quién fue el que soldó? ¿Quién el que realizó la excavación? ¿Quién fue el que tapó? Todo está ahí. Eso eran las nuevas normas, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo se olvida, ¿no? Entonces, listo, jóvenes, espero que les haya servido. De la misma manera, ustedes cuando empiecen a presentar sus proyectos tienen que ser así, ¿no? Y la defensa tiene que ser bajo esas circunstancias. Estamos haciendo un proyecto de instalación, proyecto de calidad. Han llevado calidad, ¿no? Han llevado seguridad, ¿sí? Hay que aplicarlo. ¿No ves? No hemos llevado seguridad en general. No han llevado seguridad. Han llevado las S, ¿no? Es el 9º semestre. No, pues ya tienen que ir preparando sus proyectos de grado, ¿no? Es igual como cuando fuimos nosotros a hacer unos cursos, nos llevaron por competencia y por objetivos. Generalmente por competencia fuimos a la Argentina. Fuimos a las Lomas de Zamora y a la UBA. Los docentes. En cambio, cuando se trabaja, se hace el sistema de gestión de calidad y sistema de seguridad y se ve todo. Entonces, muy diferente. Mientras nosotros estamos todavía tratando de buscar los libros del 60, nosotros ya estamos utilizando los libros del 2025. Desgraciadamente es así. ¿Listo? Yo me voy a lanzar para hacer el decano de tecnología. Bueno, hasta luego, jóvenes, que descansen, ya hemos visto algo interesante, algo bonito. Espero que les sirva. ¿Listo? Nos vemos el día viernes. ¿Ya?
El día viernes, Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Ingeniero.